Para entender de verdad cómo está el panorama de seguridad nacional hoy en día, tenemos que mirar de cerca los movimientos sísmicos dentro de las organizaciones criminales más grandes. Así que, en este análisis, vamos a desmenuzar uno de los golpes tácticos más importantes de los últimos años: la captura quirúrgica de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, en abril de 2026. Vamos a evaluar exactamente qué significa este arresto de altísimo perfil. Y ojo, no solo para la estructura de mando inmediata, sino para la estabilidad y el futuro de todo el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, entremos de lleno en esto. Para guiarnos, vamos a seguir esta ruta de 5 puntos. 1. El efecto dominó. 2. Lo que fue una verdadera operación quirúrgica. 3. El arquitecto del cártel. 4. El colapso financiero y las alianzas. Y 5. El futuro del CJNG. Empecemos con el punto número 1, el efecto dominó. Algo fundamental que debemos tener en el radar es que esta captura no es solo un arresto aislado, para nada. Es más bien una pieza clave en una reacción en cadena tremenda que movió todo el tablero en el occidente del país. El verdadero punto de quiebre, digamos, la primera ficha del dominó, cae el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco. Ese día, el fundador y líder máximo, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, cae en un operativo militar. O sea, imagínense el vacío de poder monumental que esto dejó en la cúpula. Fue un caos total, una reconfiguración interna súper violenta. Y justo ahí, en medio de esa turbulencia, es cuando su hombre de mayor confianza, Audias Flores Silva, da un paso al frente y empieza a mover todas sus piezas para tomar el control absoluto. Y esto ilustra perfectamente el nivel de amenaza del que estamos hablando. $5 millones. Esa era la recompensa de la DEA y el Departamento de Estado. Para ponerlo en perspectiva, esa cantidad de dinero nos deja clarísimo que no estábamos ante un operador local cualquiera. Era un objetivo de talla internacional, alguien que los aparatos de inteligencia de ambos países tenían marcado con marcador rojo como prioridad máxima. Pasemos al punto número 2, una operación quirúrgica. Si analizamos esto desde una perspectiva netamente militar, lo que hizo la Marina fue una demostración de superioridad absoluta. Fíjense en esta línea de tiempo. Esto no fue casualidad. La inteligencia naval empezó a rastrearlo en octubre de 2024 en Nayarit. Estamos hablando de 19 meses ininterrumpidos, haciendo un trabajo de hormiga, mapeando más de 45 ubicaciones, analizando sus patrones y documentando su círculo más íntimo. Todo este esfuerzo sostenido culminó el 27 de abril de 2026, apenas 2 meses después de la caída del Mencho, cerrando el cerco por completo. Y bueno, cuando en los reportes de seguridad nacional leemos el término operación quirúrgica, se refieren literalmente a esto: lograr penetrar el primer círculo de seguridad de un líder criminal que estaba custodiado por más de 60 hombres fuertemente armados y 30 vehículos sin disparar una sola vez. 0 bajas civiles, 0 heridos, 0 daños colaterales. Es una verdadera clase magistral de precisión táctica, diseñada a la perfección para evitar esos tiroteos brutales que normalmente vemos cuando cae un capo de este nivel. La fuerza del Estado fue simplemente abrumadora. El despliegue en Nayarit movilizó a 500 elementos con el apoyo táctico de 6 helicópteros. Ante algo así, los escoltas del cártel no tuvieron de otra más que dispersarse para intentar distraer. Pero lo verdaderamente impactante aquí es el final de la historia. El hombre que estaba a un paso de ser el líder criminal más poderoso del continente terminó siendo acorralado y extraído de manera súper limpia mientras intentaba esconderse dentro de un tubo de desagüe. Un contraste enorme, ¿no?, con todo el poder que presumía tener. Llegamos al punto 3, el arquitecto del cártel. Ahora, para dimensionar el golpe estratégico que esto representa para la organización, tenemos que revisar el currículum de este hombre. El Jardinero no solo controlaba las rutas del Pacífico o administraba laboratorios clandestinos de metanfetamina y fentanilo. Su sofisticación iba mucho más allá. Orquestó una red gigantesca de fraudes con tiempos compartidos, apuntando directamente a ciudadanos estadounidenses. O sea, un nivel de extorsión corporativa que rara vez vemos. Básicamente, si esto fuera una empresa transnacional, él era el director de operaciones, el que hacía que toda la maquinaria financiera y logística girara. Y hay un detalle clave que lo separaba del perfil típico que vemos en estos grupos: su pasado. Él pasó 5 años en una prisión federal en Estados Unidos por tráfico de cocaína antes de ser deportado. Lejos de ser solo un castigo, digamos que esa experiencia le dio una visión interna invaluable sobre la logística fronteriza estadounidense. Entendía perfectamente las grietas del sistema, y eso fue exactamente lo que le permitió montar infraestructuras tan complejas y redes de lavado de dinero tan sofisticadas e independientes. Lo que nos lleva al punto 4, colapso financiero y alianzas.
Ahora, lo que es realmente interesante de todo esto es el impacto geopolítico inmediato. Quitar del mapa a este arquitecto operativo genera unas ondas de choque tremendas en todo el territorio. Fíjense, el jardinero fue el cerebro diplomático detrás de las Fuerzas Especiales Unión. Estamos hablando de una mega alianza táctica histórica entre el CIJO-KNG y los chapitos del Cártel de Sinaloa. Él era el puente, el mediador que mantenía este pacto a flote para combatir a sus rivales comunes. Sin él, esta coalición queda en la cuerda floja, abriendo la puerta a una inestabilidad brutal en toda la región. Y como si fuera poco, el golpe del Estado fue doble. Ese mismísimo día, mientras caía el jardinero en Nayarit, la Guardia Nacional capturaba en Zapopan a César Alejandro, alias el Güero Conta. Este sujeto no era cualquier persona. Era su mano derecha, el operador financiero principal, el encargado de lavar los millones del cártel usando desde yates hasta productoras de tequila. Perder al mismo tiempo a tu líder operativo y a tu director financiero, bueno, eso literalmente paraliza la capacidad de inversión de la organización. Y claro, el eco de esta operación se escuchó hasta Washington. Como dijo el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, al confirmarse la captura, un paso hacia un Estados Unidos libre de fentanilo. Una declaración contundente que nos subraya cómo neutralizar a este objetivo rompe un eslabón fundamental en la cadena de suministro internacional de narcóticos. Finalmente entramos al punto número 5, el futuro del CGNG. Pasemos a ver cómo se perfila todo esto. Con el líder histórico fuera de la jugada y el estratega principal tras las rejas, ¿quién toma el volante? Pues sin la figura mediadora de Flores Silva, el mando recae en perfiles bastante más bélicos. Por un lado tenemos a Juan Carlos Valencia, alias el 03, hijastro de fundador, que trae una escuela de guerra híbrida y mucha presencia en redes sociales. Y por el otro, a Ricardo Ruiz Velasco, el R, un comandante de fuerzas de choque puras y duras. Sin un diplomático que los mantenga unidos, el riesgo de que el cártel se parte en facciones regionales en guerra es altísimo. Pero a ver, no podemos cantar victoria tan rápido, porque ahora viene el verdadero dolor de cabeza, el laberinto judicial. Apenas 3 días después de este operativo táctico impecable, un juez federal otorgó una suspensión para frenar su extradición a los Estados Unidos. Y hay que hacer memoria, porque este sujeto ya tiene un historial larguísimo de usar amparos para escurrirse de la justicia. Así que el éxito final de todo este esfuerzo de inteligencia militar ahora recae 100% en la solidez de la Fiscalía en los tribunales. Entonces, el punto crucial aquí es el siguiente. El Estado ha demostrado que tiene una capacidad formidable para ejecutar golpes maestros y desarmar la cúpula. Pero, al dejar a la organización en manos de perfiles mucho más radicales, nos queda una gran pregunta flotando en el aire. Una que de verdad nos tiene que poner a pensar a todos. ¿Marca esta captura el colapso final del grupo criminal más grande del país? ¿O simplemente estamos presenciando la fragmentación hacia una facción más joven, incontrolable y francamente aún más letal? Sin duda es un escenario de seguridad nacional crítico que vamos a tener que seguir de muy de cerca.